capturando a los asesinos. En 1977, una mujer de 38 años desapareció cuando se dirigía al trabajo. Caminaba a lo largo de un canal en Shipley, Yorkshire. Su cuerpo fue descubierto posteriormente en un río cercano. Había sido violada y estrangulada. Durante 23 años el asesino creyó que había escapado a la justicia, hasta que en el año 2000, un hombre de 47 años, ahora con 4 nietos, fue arrestado por su asesinato. Lo último en tecnología genética le había relacionado con una pequeña cantidad de semen hallada en el cuerpo. Gracias a esta reciente técnica forense, ahora cumple cadena perpetua. Pero las pruebas de ADN no solo se emplean para condenar, sino también para exculpar. Aquí, en Texas, también condenado a cadena perpetua, hay un hombre que una vez confesó haber violado y asesinado a una mujer de 20 años. Después de 12 años en la cárcel, afirma que es inocente. Espera que una prueba de ADN pueda demostrarlo. Esta es la historia de la técnica de detección de criminales más poderosa inventada hasta ahora. Y de las formas sorprendentes en que puede condenar al culpable y exonerar al inocente. La revolución del ADN. La historia de las pruebas genéticas comenzó aquí en 1983, en los pueblos de Enderby y Narborough, cerca de Leicester. La noche del 21 de noviembre, una joven de 15 años fue a visitar a una amiga a menos de 2 kilómetros de su casa. Era un paseo que había dado muchas veces, pero aquella noche no llegó a su destino. A la mañana siguiente, un transeúnte halló su cuerpo cerca de este sendero. La habían violado y estrangulado. No podíamos creerlo. El pueblo entero estaba absolutamente conmocionado y aturdido. Los jóvenes y los niños que solían andar por ahí ya no estaban. Los padres iban al colegio a recogerlos y en general los vigilaban con mucho cuidado. La policía conocía el grupo sanguíneo del asesino por el semen encontrado en la escena del crimen. También sospechaban que era algún habitante local de entre 20 y 30 años. Pero aún así seguía habiendo 2000 sospechosos potenciales. Después de una extensa investigación, el caso se enfrió. 3 años después desapareció otra adolescente. Su cuerpo se encontró a aproximadamente 1 kilómetro del lugar en el que había aparecido la primera víctima. También la habían violado y estrangulado. Esta vez, la investigación policial descubrió un sospechoso al cabo de una semana. Un joven de 17 años que había sido visto cerca de la escena del crimen se confesó autor del último asesinato, pero no del primero. Convencida de su participación en ambos casos, la policía acudió a un científico de la cercana Universidad de Leicester. Recientemente, durante una investigación médica de la sangre y el ADN, el doctor Alex Jeffries había descubierto inesperadamente una forma de mostrar las variaciones genéticas entre diversas personas en una película radiográfica. Lo que yo esperaba es que
se vieran quizá uno o dos fragmentos razonablemente variables de ADN sobre aquella película. Introduje la película en la cubeta de revelado. Unos 4 minutos después la saqué. Se había revelado bien. La coloqué en el fijador, encendí la luz y la miré. Y fue un momento asombroso, porque había una masa, una confusión de fragmentos de ADN increíblemente variables. Y al mirar la pauta que seguían, de repente me di cuenta de que no se trataba de la detección de algún fragmento de ADN variable. Era una toma genética de huellas. El ADN está compuesto por largas cadenas de información genética enroscadas en el interior de las células del cuerpo humano. Aunque la mayoría del ADN es igual en todas las personas, algunas secciones son únicas y tienen una longitud variable según los individuos. Después de usar enzimas para cortar el ADN, el Dr. Jeffries había encontrado una forma de medir la longitud de las diferentes piezas. Durante el proceso, el ADN troceado se coloca en una placa de gel. A continuación, una corriente eléctrica empuja el ADN a través del gel. Cuanto más corto sea el fragmento de ADN, más se desplaza. La pauta de bandas resultante es un perfil genético único del individuo cuyo ADN se somete a prueba. Pero cuando se compararon los perfiles de ADN de las dos escenas del crimen con el del hombre que había confesado, el resultado fue sorprendente. El semen proveniente de ambas víctimas mostraba un perfil que correspondía a un hombre. El mismo hombre en ambas víctimas. Así que la policía tenía razón. Las chicas habían sido violadas y presumiblemente también asesinadas por el mismo hombre. Y luego estaba el hombre que había confesado, y su perfil de ADN sanguíneo era completamente diferente del perfil del semen obtenido de las víctimas. Había por lo tanto dos posibilidades. O bien habían detenido al hombre equivocado a pesar de su confesión, o nuestra tecnología no funcionaba. Algo terrible estaba ocurriendo. Este asunto me tenía muy preocupado. Así que retrocedimos e hicimos pruebas adicionales, y todas las pruebas indicaban lo mismo, que el semen obtenido en ambas víctimas no era en absoluto el de aquel joven. Tenía que ser una confesión falsa. El motivo de que el sospechoso hiciera aquella falsa confesión nunca se ha aclarado por completo. Un estudio independiente llegó a la conclusión de que la policía no le había coaccionado. Pero ahora que la policía tenía el perfil del ADN del asesino, decidió usarlo. Police in Leicestershire have started blood and saliva tests on 2,000 men in an attempt to track down the killer of 2 local schoolgirls. La primera investigación genética en masa de la historia, concentrada en los pueblos donde se cometieron los asesinatos. Para asegurarse de que el asesino no escapara a la red, la policía tomó precauciones extraordinarias. Exigimos que trajeran algún medio de identificación, del que parecía un poco dudoso. Tomábamos una fotografía y comprobábamos que la persona de la fotografía era quien decía ser. Durante los primeros 8 meses de 1987 se estudió a más de 5.000 hombres. Ninguno de los perfiles de ADN concordaba con el del asesino. La policía comenzó a dudar de que el asesino fuera un habitante de la localidad, después de todo. Después, en otoño, se produjo otro acontecimiento. Un grupo de empleados de una panadería local estaban tomando un aperitivo. Uno de los presentes, Ian Kelly, de 23 años, mencionó un favor que le había hecho a un amigo. What test? The blood test for the murders up there. Kelly había dado su sangre en lugar de Colin Pitchfork, de 27 años, que también trabajaba en la panadería. Preocupada por los comentarios de Kelly, una de las mujeres presentes se dirigió posteriormente a la policía. Colin Pitchfork, un hombre casado con 2 hijos, era un residente local que se había mudado a la zona en cuestión poco antes del primer ataque. Pitchfork tenía una personalidad bastante dominante. Había convencido a Kelly de que consiguiera unas fotografías
Le puso a su pasaporte la fotografía de Kelly y cuando acudió al análisis, pasó el examen. Y obtuvimos la muestra de sangre, pero era de Kelly. Pitchford confesó, y su perfil de ADN concordaba con el del asesino. Por primera vez, se había atrapado a un asesino gracias al ADN. Fue sentenciado a cadena perpetua. La noticia de este avance forense pronto se divulgó en todo el mundo. Pero ¿cuán fiable era esta técnica revolucionaria? En los Estados Unidos, al cabo de un año de su primer éxito británico, se cuestionaron los propios análisis de ADN. En el Bronx, uno de los distritos más duros de la ciudad de Nueva York, un terrible caso de asesinato amenazó con excluir por completo el uso de ADN en juicios por asesinato. El 5 de febrero de 1987, un hombre de 22 años regresó a casa después de intentar contactar repetidas veces por teléfono con su mujer embarazada. Vilma! Vilma, open the door! Vilma! La policía acudió, entraron en el edificio y descubrieron el doble asesinato. Vilma estaba embarazada de 7 meses. La encontraron en la sala de estar, boca arriba, con unas 60 puñaladas, si no recuerdo mal. Numerosas puñaladas habían atravesado el feto. Ella se había defendido. Había sangre por todo el suelo, en los muebles y las paredes. Una de las peores cosas de aquella escena, todavía se me pone la carne de gallina, fue el hallazgo de su hija de 2 años en el cuarto de baño. Tenía unas 12 puñaladas en el costado y la espalda y había muerto inmediatamente. Cuando interrogaron al marido de la víctima, declaró que mientras intentaba entrar en el piso, un hombre había salido por la entrada lateral, con sangre en la cara. Dijo a los agentes que el hombre que vio salir del callejón había cruzado la calle y entrado en un edificio de enfrente. Así que entraron allí e investigaron, lo que eventualmente les condujo a Joseph Castro. Joseph Castro era conserje del bloque. Le llevaron a comisaría para interrogarlo. Durante la entrevista me di cuenta de que llevaba una correa de reloj de goma negra. Le pedí que me dejara ver el reloj. Se lo quitó voluntariamente y me lo pasó. Mientras miraba el reloj, tiré un poco de la correa y pude ver que entre los salientes había algo que en aquel momento pensé que era sangre. Castro afirmó que la sangre en un reloj similar a este era la suya. Pero el análisis de ADN realizado por un laboratorio independiente demostró que la sangre pertenecía a la madre asesinada. Aquello indicaba que Castro era el asesino. La concordancia era realmente muy buena. En primer lugar, se comprobó por medios manuales. A continuación, se realizó un análisis por ordenador y resultó haber una concordancia por ordenador, además de visual. Castro fue arrestado. Pero antes de que el análisis genético del reloj pudiera emplearse como prueba, esta nueva tecnología científica debía someterse a un escrutinio previo ante el juez. Durante aquellas sesiones especiales, Castro estuvo representado por 2 abogados con experiencia anterior en análisis de ADN. Estábamos preocupados por nuestra primera experiencia con el análisis genético, de que, aunque sabíamos que era sumamente importante y que se convertiría en una tecnología muy fiable,
se introdujera con demasiada rapidez en la sala de audiencias. La acusación consultó a Richard Roberts, uno de los biólogos moleculares más importantes del mundo. Le preguntamos, ¿estaría bien aprovechar este caso para determinar la admisibilidad del ADN? Y él nos dijo que sí, que lo hiciéramos. La prueba era buena, el análisis era bueno y haríamos bien en seguir adelante. Cuando comenzó el juicio en los tribunales del Bronx, el equipo de la defensa presentó a sus propios expertos, que opinaban de otra forma acerca de las autorradiografías que mostraban los resultados del análisis. Miramos las pruebas y dijeron, ven, todas las bandas coinciden, pero no lo hacían. No era muy difícil estudiar las pruebas y ver que, bueno, en la víctima había 3 bandas y en el reloj había 5 bandas. Y entonces, uno perplejo se preguntaba, bueno, ¿qué pasa con las otras 2 bandas? ¿No significa eso que no coinciden? El doctor Lander llegó incluso a decir que en una de las muestras que se realizaron, la banda adicional era la mejor prueba de que Joseph Castro no había cometido aquel crimen y que aquella contaminación constituía un problema para nosotros. Sin embargo, el experto del laboratorio seguía convencido de que la sangre en el reloj de Castro pertenecía a la madre asesinada. Es cierto que había 2 bandas adicionales, pero en un caso forense es lo que es. Es posible que quizá algunas de esas bandas adicionales que vimos en algunas de las pruebas que hicimos coincidieran con alguna de las otras víctimas del caso, con la hija o el feto. Otra teoría era que las bandas adicionales correspondían al ADN de bacterias que habían contaminado la muestra. Pero como se había utilizado toda la sangre del reloj, no se podía repetir la prueba para solucionar el problema. Pero la defensa argumentó que los procedimientos de análisis de ADN de laboratorio no eran suficientemente exactos. Cuando se levantó la sesión, los expertos testigos de ambos bandos dieron un paso muy poco usual y se reunieron en Nueva York sin los abogados. Llegaron a la conclusión de que las autorradiografías no eran concluyentes. Y eso lo resumieron en un escrito de 2 páginas, firmado por 4 expertos, 2 de la acusación y 2 de la defensa. Y llegaron a la sala y me lo presentaron en medio de la sesión. Fue un momento bastante dramático. Se informó a la acusación de que su principal testigo especialista ahora tenía dudas acerca de la prueba genética. Fue una llamada telefónica terrible. Realmente anuló la prueba del ADN y después de 4 meses de declaraciones, la persona que habíamos contratado para que acudiera y declarara que la prueba era válida, subió al estrado como testigo de la defensa y afirmó que los resultados no eran fiables. Fue devastador. Cuando las sesiones previas al juicio finalizaron, el juez de Nueva York tenía que decidir no solo la admisibilidad de los resultados del análisis del reloj, sino de la nueva ciencia de ADN en su totalidad. Establecí que las pruebas de ADN son fiables. Son científicamente capaces de distinguir una persona de otra. Esa fue la sentencia que dicté, excepto que en este caso, como el análisis no se había realizado adecuadamente, la prueba no se sometería a un jurado. Hubo una sorpresa final en la sala cuando, después de un emotivo encuentro con el marido de la víctima, Joseph Castro ofreció cambiar su declaración de inocente a culpable a cambio de una condena ligeramente reducida de 20 años respecto a cadena perpetua. El juez aceptó el trato ofrecido por la defensa de Castro con la condición de que respondiera a una pregunta sobre el análisis de ADN. Concretamente le pregunté si algo de sangre de la difunta había caído sobre el reloj. Y él respondió que sí, que había sido la sangre de Vilma. Así que, finalmente, el doctor Beard tenía razón. Había sido una contaminación por bacterias. Y la sangre en el reloj realmente pertenecía a la víctima. En este caso concreto, fue estupendo que hubiera muchas otras pruebas que acusaban al señor Castro
y que le habrían puesto entre rejas. Pero tengo que decir que si la prueba del ADN hubiera sido lo único que se interponía entre el señor Castro y la libertad, no habría habido manera de condenarle. Al considerar el caso Castro en retrospectiva, creo que fue un suceso muy importante en el mundo de la tecnología genética. Se crearon unas normas que aún se obedecen hoy en día y se realizó una serie de reuniones que contribuyeron a hacer más fiables los análisis de ADN. Pero seguía existiendo el problema de analizar muestras pequeñas, como la del reloj de Castro. Solo se superó con el desarrollo en los Estados Unidos de una nueva técnica de análisis de ADN que puede analizar y reanalizar incluso muestras diminutas de ADN. Fue un avance científico que iba a resultar crucial en un importante caso criminal a 5.000 kilómetros de distancia. Era el caso de uno de los asesinos en serie más prolíficos de Italia desde la Segunda Guerra Mundial, un hombre conocido como el asesino del tren de la Riviera. El 18 de abril de 1998, un tren nocturno atravesó la ciudad costera de San Remo. Una mujer de 32 años regresaba del trabajo a casa. Era uno de los pocos pasajeros que viajaban aquella noche. Por segunda vez en una semana, una mujer había sido asesinada en el tren. No había motivo aparente. Los asesinatos provocaron temor entre la gente de la Riviera. Paura, però spero che le forze dell'ordine, oddio, dicono che sorvegliano i treni, quindi speriamo, cioè veniamo in coppia, almeno evitiamo di essere da sole. Si sta con ragazzi, tutto, non si viaggia da sole, di certo non ti metti la sera, non prendi il treno da sola. La historia del asesino del tren de la Riviera comenzó 12 meses antes, en un garito de juego ilegal en una apartada villa costera al este de Génova. Tremendamente popular entre el AMPA italiano, el negocio estaba dirigido por Maurizio Parenti, de 42 años de edad. Era un asunto muy lucrativo. Solían apostar alto en aquella villa. Todas las tardes se apostaban 30 o 40 millones de liras. Los jugadores siempre esperaban una racha de suerte, pero acababan ahogados por las deudas. Con el negocio floreciendo, Maurizio Parenti se fue de luna de miel con su nueva mujer, Carla. Un día después de su regreso a casa, la policía recibió una llamada y acudió a su piso. Encontraron los cuerpos de los recién casados en el dormitorio. Habían disparado a los dos Parenti en lo que se supuso un ajuste de cuentas del mundo del AMPA. Pero no fueron los únicos asesinatos en Génova y sus alrededores durante aquel otoño. Mataron a un guarda de seguridad y a un agente de cambio. Y en lo que parecía un robo chapucero, asesinaron brutalmente a dos joyeros ya mayores. La policía nunca sospechó que existiera una conexión. Luego, a principios de la primavera de 1998, el barrio de las prostitutas de Génova se convirtió en el objetivo de un asaltante desconocido. El 9 de marzo, una prostituta albanesa se metió en el coche de un cliente potencial. Fueron juntos a las afueras de la ciudad, por una pequeña carretera costera. La obligaron a salir del coche a punta de pistola.
Fue una de las 3 prostitutas asesinadas aquel mes. La primera prueba con la que conseguimos obtener y analizar el ADN fue una colilla que provenía del asesinato de la segunda prostituta. Para analizar la saliva del cigarrillo, el laboratorio utilizó la nueva tecnología genética de los Estados Unidos, conocida como reacción en cadena de polimerasas, o PCR. En este proceso, el ADN de la muestra se separa por calor. Entonces se añaden enzimas de polimerasa para hacer copias de fragmentos seleccionados de ADN conocidos como loci, cuyo tamaño varía según la persona. Cada proceso de copia se repite una y otra vez en una reacción en cadena que produce cantidades prácticamente ilimitadas de ADN. Esto significa que incluso las cantidades más pequeñas de ADN pueden analizarse y reanalizarse. Gracias a esta tecnología, la policía italiana tenía ahora el primer perfil de ADN de una de las escenas del crimen. Luego asesinaron a la tercera prostituta. Y trabajamos básicamente con semen, porque el asesino dejó su semen en la víctima. Los perfiles del semen concordaban con el del cigarrillo, indicando que el mismo hombre había matado a todas las prostitutas. Entonces las muertes se aceleraron, incluyendo el asesinato al azar de 2 mujeres que viajaban en tren. Era una carrera contra el tiempo, porque para aquel entonces el asesino actuaba hasta 3 veces a la semana, como ocurrió la semana después de Pascua. Pero una víctima que sobrevivió a un ataque dio a la policía una descripción del asesino. Un hombre de negocios de Génova pensó que se parecía a un malhechor local de poca monta, Donato Bilancia, de 47 años de edad, que en un tiempo había acudido regularmente al garito de juego de Parenti. En cuanto vi el retrato robot, miré los ojos y me di cuenta de que se trataba de los ojos maníacos de Bilancia. En ese momento, como él trataba con gente de Lampa, yo no estaba seguro de si debía o no acudir a los carabinieri, porque si era inocente, podría hacerme con una reputación de soplón. Cuando finalmente informó a los carabinieri, los investigadores le pidieron a Giuseppino Monello que organizara una reunión con el sospechoso, aparentemente para hablar de un dinero que Bilancia le debía por un coche. En realidad querían una muestra del ADN de Bilancia. La ley italiana impide que la policía obtenga a la fuerza el ADN de un sospechoso. Así que el plan era conseguir el ADN de Bilancia a hurtadillas. Gracias a la tecnología PCR, todo lo que necesitaba era la taza de café de Bilancia, que enviaron al laboratorio de la policía en Parma. Encontraron una pequeña cantidad de saliva en el borde de la taza. Trabajamos en esta prueba durante 2 días, repitiendo y repitiendo nuestros análisis. Probablemente fue el mejor momento de mi vida profesional, cuando descubrí que el perfil concordaba. Bilancia era el hombre que había dejado su material biológico en aquellos asesinatos. Cuando arrestaron a Bilancia, confesó ser el autor no solo de los asesinatos recientes, sino de un total de 17 muertes. Fue condenado a cadena perpetua. El caso, resuelto gracias al ADN, ha hecho que se alcen voces en Italia exigiendo la creación de una base de datos del ADN de criminales. Los perfiles se introducirían después del primer delito. Gracias a la tecnología PCR que expresa los perfiles genéticos en números en vez de en bandas sobre las placas de rayos X, los ordenadores podrían comparar rápidamente las nuevas muestras con el ADN recogido en miles de escenas del crimen.
Si hubiera existido una base de datos como esta, Bilancia habría estado incluido, ya que tenía condenas anteriores por robo. Creo que una base de datos de ADN es realmente esencial. Es crucial para cualquier investigación. Podríamos haber resuelto el caso Bilancia en días o en un par de semanas, en lugar de tardar meses. Este tipo de bases de datos existen en otros lugares. Esta es la mayor del mundo y está en Gran Bretaña. Después de aprobarse la ley en 1994, estas neveras en Birmingham se convirtieron en el lugar del almacenamiento de miles de muestras de ADN halladas en escenas del crimen. También se incluyen muestras tomadas de más de 1 millón de personas que o bien han cometido un delito o están siendo investigadas. De hecho, una detención por conducir bajo los efectos del alcohol es suficiente para que tu perfil de ADN se incluya en la base de datos. Permanecerá ahí a no ser que se te declare inocente. El ordenador comprueba automáticamente cualquier nueva entrada para determinar si concuerda con el ADN de una escena del crimen. Cuando comenzamos, fue un gran motivo de alegría enviar los primeros hallazgos. Ahora descubrimos entre 800 y 1000 concordancias por semana. La mayoría son por delitos como allanamiento de morada o de robo de coches, pero cada semana encontramos también 5 o 6 concordancias de asesinato y 10 o así de violación, es decir, también delitos graves. Pero la rápida expansión de la base de datos no ha ocurrido sin problemas. En Bolton, cerca de Manchester, la policía investigaba en 1998 un allanamiento de morada. Se analizó la sangre hallada en la escena del crimen. El perfil de ADN concordaba con el de un hombre de Swindon, a cientos de kilómetros de distancia. Sin embargo, Raymond Histon declaró que nunca había estado en Bolton. Además, sufre la enfermedad del Parkinson y tiene problemas de movilidad. Es una enfermedad de los nervios. Afirmar que una persona con la enfermedad de Parkinson podría cometer un robo es ridículo. Hay días que no puedo ni sostenerme en pie. A pesar de su historial médico, Raymond Histon fue acusado, dado que su perfil de ADN concordaba. El perfil de ADN que obtuvieron, por cierto, presentaba una frecuencia de 1 en 34 millones de personas que lo hubieran compartido con aquel hombre. Y eso parece una prueba muy sólida. 1 en 34 millones. ¿Cuáles son las probabilidades de ganar la Lotería Nacional? 1 en 14 millones. Así que esto es aún más improbable que a uno le toque el gordo en el próximo sorteo. Pero el problema fue que ocurrió. En una gran base de datos con, en aquel momento, cientos de miles de personas, es mucho más fácil encontrar concordancias. Y eso fue lo que ocurrió en aquel caso. En el análisis de Raymond Histon se habían estudiado 6 loci en el ADN, pero cuando se hizo una prueba de 10 loci con una exactitud de 1 en 1 billón, su perfil ya no concordaba y quedó exculpado. Después de aquel caso, la nueva prueba de 10 loci se volvió obligatoria, pero ahora ya está en el mercado la prueba de 16 loci, mucho más exacta. Puede que en algún momento pasemos de 10 a 16, y entonces la proporción no será de 1 a 1 billón. Será un número que ni siquiera puedo imaginar, una cifra enorme, por lo que la prueba será realmente muy exacta. En los Estados Unidos, la tecnología PCR no se emplea solo para condenar, sino cada vez más para reabrir casos que se creían resueltos hace mucho tiempo. Uno de los casos más perturbadores comenzó en Austin, Texas, en 1988, cuando la policía fue llamada para investigar un crimen espantoso en una pizzería local. Se encontraron ropas en un retrete. Pertenecían a la encargada del restaurante, Nancy Deprist, de 20 años de edad, cuyo cuerpo apareció en las cercanías. La habían violado y disparado. Todos los empleados de Pizza Hut estaban conmocionados. ¿Cómo podía haberle ocurrido aquello a uno de nosotros? Éramos como una familia, salíamos juntos, trabajábamos juntos. Aunque estuviéramos en tiendas distintas, estábamos muy unidos. La policía encontró pocas pistas. Ninguna de ellas condujo a un posible sospechoso.
Un par de semanas más tarde, dos empleados de otro Pizza Hut, Chris Ochoa y Richard Danziger, visitaron el restaurante donde había ocurrido el asesinato. Richard insistió, así que le dije, vale, vamos a tomar una cerveza. Entramos y pedimos unas cervezas, y él brindó a la memoria de la difunta Nancy DePriest. El personal, receloso, informó a la policía de su comportamiento. Chris Ochoa fue detenido para ser interrogado por el agente a cargo de la investigación, Héctor Polanco. Dijo, ya sabéis que este es un caso que ha recibido mucha publicidad. Y dijo, muchas personas están exigiendo que se condene a alguien. El fiscal del distrito necesita a alguien a quien condenar. Alguien tendrá que morir por esto, ejecutado por este terrible crimen. Así habló. Y me dijo, y vas a ser tú, vas a ser tú. Entonces se marchó. Volvió con una fotografía del corredor de la muerte, de una celda en el corredor de la muerte. Me la tiró y dijo, aquí es donde vas a pasar el resto de tu vida, hasta que mueras. La policía de Austin interrogó a Chris Ochoa durante muchas horas. Estaban convencidos de que el crimen lo había cometido alguien de la empresa y de que él y Danziger eran responsables de la violación, el robo y el asesinato de Nancy DePriest. Estaba cansado, quería irme a casa. Me dijeron, mira, si haces una declaración puedes irte a casa y olvidarte de todo, seguir con tu vida. Querían información sobre Danziger. Me hacían preguntas. ¿Hizo Danziger esto? ¿Hizo Danziger aquello? ¿Te dijo esto? Y yo solo respondía, sí, sí. Ya sabe, decía que era cierto y entonces lo mecanografiaban. Ochoa firmó una declaración que le implicaba a él y a Richard Danziger en el asesinato. Pero Danziger afirmó que la mañana de la muerte de Nancy se encontraba en casa con su novia. A continuación la interrogaron a ella. Intentaron implicarme en el crimen. Insinuaron que yo había proporcionado la pistola. Dijeron que yo había sujetado la cabeza de Nancy mientras mi novio Richard disparaba. Me enseñaron fotografías de su cuerpo desnudo tumbado en el suelo. Estaba horrorizada. Insinuaron que tal vez deberían quitarme a mis hijos, que viviría en un correccional para mujeres de Texas durante el resto de mi vida. Me aterrorizaron. En un momento dado, Héctor Polanco dio un puñetazo a la mesa y me asustó tanto que salté de la silla y me golpeé contra la pared. Me proporcionaron mucha información y me hicieron creer que, bueno, ¿no podría él haber salido mientras yo dormía y haber vuelto a entrar luego sin que yo me enterara? Y supongo que era posible. Y eso fue lo que les dije, que era posible, que podría haber ocurrido. Me hicieron dudar. En el juicio, Chris Ochoa decide declararse culpable para evitar así la pena de muerte. Sin embargo, Richard Danziger seguía negando cualquier implicación. Pero la confesión de Ochoa finalmente hizo vacilar a la única persona que podía proporcionarle una coartada. Cuando declaré no lo hice como testigo de Richard, sino como testigo de la oficina del fiscal del distrito. Declaré en contra de Richard. No llevé mis gafas ni mis lentillas al juicio porque no era capaz de mirarle a la cara. No fui a ninguna de las vistas, solo cuando tuve que estar allí, porque no quería volver a verles nunca más. Acudí allí durante casi 2 semanas y observé a Richard. A Christopher solo le vi un día, pero a Richard le estuve observando las 2 semanas. Y cuanto más le miraba, más convencida estaba de que había planeado todo el asunto. El jurado necesitó 7 minutos para hallar a Richard Danziger culpable de violación y robo. Ambos hombres fueron condenados a cadena perpetua. Is Richard prepared for a life? I think so. Insofar as anybody who's 19 years old can be prepared for a life sentence, I don't think he was surprised. Ambos hombres fueron enviados a prisiones de alta seguridad. Pero fue también en las prisiones de Texas donde la historia dio un giro inesperado. En 1996, un hombre condenado a cadena perpetua por robo a mano armada se dirigió al departamento de policía de Austin. Se llamaba Akim Marino. Akim Marino repentinamente descubrió a Dios y decidió confesar sus pecados. Y en 1996 escribió una carta a la policía de Austin.
y al Grupo de Libertad Civil de allí, afirmando: he sido yo el que ha cometido el crimen. Marino explicó cómo había conseguido entrar por la mañana en Pizza Hut, haciéndose pasar por personal de mantenimiento. Incluso describió cómo había esposado a Nancy Deprist antes de violarla y asesinarla. Y luego dijo: si no me creen, vayan a la casa de mi madre en El Paso, Texas, y encontrarán las llaves de la víctima, Nancy Deprist. Encontrarán el arma del crimen y encontrarán la bolsa en donde metí las monedas que robé en Pizza Hut. Incluso encontrarán las esposas que le puse en sus muñecas. Y sí, en 1996 las autoridades, en respuesta a la carta, fueron a la casa de su madre en El Paso y encontraron todo. Aunque las autoridades no informaron a Chris Ochoa, escuchó rumores en la cárcel de que un hombre había confesado ser el asesino de Nancy Deprist. Se puso en contacto con The Innocence Project, una organización que intenta descubrir errores de la justicia. Pero la clave del caso se encontraba en San Francisco, donde un laboratorio forense independiente tenía guardado el semen de la escena del crimen. Eventualmente, debido a la presión de esta organización, las autoridades de Texas se pusieron en contacto con el laboratorio para ver si un análisis de ADN podía aclarar el caso de una vez por todas. Sacamos los frascos de la nevera donde habían estado almacenados los últimos 10 años. La ampolla de ADN creo que era de una muestra vaginal, estaba prácticamente seco. Mi colega Alan Kill reconstruyó la pequeña cantidad que quedaba y la puso en un cóctel STR o PCR y lo amplificó para ver lo que podíamos conseguir, si es que obteníamos algo. Y lo hicimos. Los resultados eran un poco débiles. El ADN estaba degenerado. Pero conseguimos casi 9 genes completos de aquella muestra y eliminaba claramente a Danziger y a Ochoa. Después nos enviaron la muestra de referencia del sujeto que había confesado recientemente y concordaba con el perfil del análisis genético. Francamente, es un caso estremecedor, porque implica un caso en el que alguien se declara culpable después de una confesión forzada para evitar la pena de muerte y luego testifica contra otra persona que sabe que es inocente, de nuevo para evitar la pena de muerte. Para octubre del 2000, estaba claro que las autoridades ya no creían en la culpabilidad de Ochoa y Danziger. Habían pasado 12 años desde el asesinato de Nancy. Encendí el televisor. Y allí estaba el fiscal del distrito, Robert L., hablando sobre el caso de mi hija. Me sobresalté, me senté, escuché y probablemente me pasé una hora llorando. No sé muy bien por quién lloraba, por mí misma, por Nancy, por Chris y Richard, o por toda la gente cuya vida iba a cambiar. Pero para Richard Danziger, condenado por la confesión forzada de Chris Ochoa, el consuelo llegaba tarde. Mientras estaba en prisión fue atacado por otro recluso y sufrió daños cerebrales. Probablemente necesitará cuidados el resto de su vida. Me gustaría ver a Richard, saber si me recuerda y bueno, si hay algo que yo pueda hacer, me gustaría ayudarle. No sé, me siento como si le hubiera abandonado todos estos años, cuando no debería. Debería de haber creído en él. Debería haber creído lo que él me decía, no lo que me decía la policía. Pero cuando se trata de la policía, es la autoridad. Y bueno, entonces, ¿a quién se cree? Me siento responsable, en parte por no haber tenido el valor de decir, no voy a declarar.
Prefiero enfrentarme a la pena de muerte. Héctor Polanco, que se niega a conceder entrevistas, sigue trabajando para la policía de Austin, aunque el caso está siendo revisado por el gobierno federal. Gracias al análisis de ADN, Chris Ochoa pudo presentarse de nuevo ante el juez. Después de pasar casi la mitad de su vida en la cárcel, Chris Ochoa finalmente ha sido liberado, aunque todavía no se sabe quién se hará cargo de los cuidados que debe recibir Richard Danziger. No sé cómo el estado de Texas va a resarcir a Richard y a Christopher y a sus familias. Pero yo personalmente voy a llamarles para arreglarlo. Han destruido sus vidas. Chris Ochoa es uno de más de 90 prisioneros que han sido liberados en Norteamérica gracias a las pruebas genéticas, muchos de ellos del corredor de la muerte. Hemos escrito un libro llamado Actual Innocence, sobre las causas de condenas injustas y la forma de arreglarlo. Nunca antes en la historia de la jurisprudencia americana se ha exonerado a tantas personas inocentes. Y está claro que hay muchos más en prisión que podrían demostrar su inocencia con un análisis de ADN. Aunque su historia es breve, los análisis de ADN se han convertido ya en la herramienta forense más poderosa del mundo. Ayudan a resolver casos de hace décadas y solo hacen falta diminutas muestras de sangre, piel o semen para atrapar al criminal. Desarrollado en un laboratorio universitario de Gran Bretaña, el análisis de ADN ha provocado una revolución en la detección de criminales. Me siento como un padre orgulloso, un padre muy orgulloso, y mi pequeño hijo llamado Toma Genética de Huellas, del que todo el mundo se reía cuando fue concebido, se ha convertido ahora en un adulto bastante impresionante con un lugar en el mundo. Estoy muy orgulloso de verle marchar por su camino.